Vamos a ir a la palabra en Lucas capítulo 7, versículo 11. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y las personas que escuchan dicen amén. Y la porción bíblica dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Bueno, es hermosa la palabra, lo que dice acá la palabra, realmente. Y vamos a estar viendo cómo Dios toca nuestras vidas a través de esta palabra. Y vamos a ir relatándola a medida que vamos leyendo. Vamos a ver qué Dios nos da con su palabra. Entonces comenzamos a leer. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Una de las cosas que siempre vamos a encontrar en la mayoría de los pasajes bíblicos es que siempre al Señor le seguían conforme a las costumbres de aquellos tiempos. En aquellos tiempos el maestro iba adelante, él iba hablando, y siempre los que le seguían iban en la parte de atrás, ¿sí? Iban siguiéndolo, pero el primero que iba era el Señor, o como cualquier maestro de aquellos tiempos. Eso es algo que nosotros debemos saber para ubicarnos. Ellos iban, ¿sí?, caminando, ¿sí? Iban caminando, y bueno, dice que iban muchos de sus discípulos y una gran multitud. O sea que, más allá de los 12 discípulos que nosotros conocemos, habían otros más también, otros discípulos que se habían aumentado, y una gran multitud. El Señor en realidad era una persona que día a día iba predicando, y su fama se extendía por todo lugar. Ahora, una cosa que nosotros tenemos que ver es que hoy, al predicar como lo estamos haciendo, al llamar a la gente para que ellos transmitan a cada uno de los teléfonos que tenemos la necesidad que tienen, es para que en realidad esa fama que tenía el Señor antes también la tenga hoy. Cada hombre, cada persona, cada mujer se dedica a predicar el Evangelio, y cuando lo hace, lo está haciendo para que Jesucristo sea conocido. Y para que lo entendamos con las palabras de hoy, para que Jesucristo sea famoso.
O sea que cada uno de aquellos que están sirviendo de enlace ahora, en cada base que hay en todo lugar, están haciendo un trabajo para que otras personas lo conozcan. Nosotros tenemos peticiones de muchos lugares, ¿sí? Y bueno, nosotros mismos nos hemos dispuesto para orar por esas personas, ¿sí? Para servirle a otras personas, porque una cosa deben entender las personas, que nosotros no hemos sido llamados para ser servidos, sino que en realidad hemos sido llamados para servir. Y bueno, cada uno en el lugar que está, conforme a la gracia que Dios le dio, o que le dio el Señor, o el Espíritu Santo, conforme a la gracia y al don que ha recibido, debe trabajar y debe servir al Señor, y tiene que ser para la gloria de Dios, ¿sí? Que eso nunca se le olvida a cada uno de aquellos que trabajan, que es para la gloria de Dios. Bueno, acá el Señor también estaba trabajando Él para la gloria de Dios, aquí como lo ven en este pasaje. Entonces, ¿se imaginan? Iba toda esta gente, iba una gran multitud, sus discípulos, y dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Antiguamente las ciudades tenían su entrada, y a eso se le llamaba las puertas de la ciudad. Y en esa puerta sabían hacer muchos acuerdos de, digamos, de compromisos de matrimonio, negocios, todo eso lo hacían allí, en la puerta de la ciudad. Y los ancianos, que hoy día son despreciados, antiguamente eran los que se usaban como en una especie de escribanos para transmitir a quién le pertenecía algo, de quién lo heredaba. Todo eso era el movimiento de los ancianos en la puerta de la ciudad. Y dice, he aquí que llevaban a enterrar un difunto. Y acá podemos ver que Lucas está describiendo, el evangelista Lucas está describiendo lo que está aconteciendo, y para que nosotros que estamos leyendo la palabra entendamos y sepamos en realidad discernir en la palabra cada detalle. Y dice acá, llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre. Ahora, acá está describiendo que esta mujer tenía un solo hijo. Quiere decir que su vida era o dependía de su hijo totalmente. Ahora, fíjense bien, acá dice hijo único de su madre, la cual era viuda. Y esto significa que esta mujer iba a quedar lo que se llama totalmente desprotegida. Fíjense bien, esta mujer iba a quedar totalmente desprotegida, porque la persona o el varón de esa familia había muerto, el último varón había muerto, su esposo, y ahora se moría su único hijo. Ahora, eso es lo que nosotros debemos mirar acá en la palabra, la circunstancia de esta mujer. O sea que si vamos y analizamos la situación de esta mujer,
esta mujer estaba exactamente como en los tiempos de ahora. No porque ella estaba sufriendo una pandemia, sino que ella estaba en un momento crucial donde si alguien no iba a socorrerla, iba a morir, porque ya no iba a tener sustento, no iba a tener quien se compadeciera de ella. Podía haber tal vez, pero era realmente una situación muy mala. Bueno, yo quiero que ustedes analicen esto, ¿sí? Yo quiero que ustedes analicen esto. Y cuando el Señor la vio, ¿qué sucedió? Se compadeció. Hermanos, hermanas, amigos, amigas que están escuchando, no es novedad lo que voy a decir. ¿Cuántas personas en este momento están padeciendo? ¿Cuántas personas en este momento están llorando por un ser querido? Me enteré de una familia que todos habían muerto de coronavirus y quedó un niño de 4 años, creo, solo, totalmente solo. O sea que, fíjense la situación de ese niño, ¿sí? Nosotros miramos para alrededor y realmente a donde miremos hay dolor, hay angustia, hay padecimiento, hay gente que está llorando. Yo hablé con un chico puertorriqueño que vive en Estados Unidos, en el estado de Columbia, y vi las fotos de su mamá. Todavía no nos conocíamos y todavía no nos conocemos bien, pero al verlos nada más yo me di cuenta por unas fotos de que ellos eran de Puerto Rico, por el conocimiento que yo tengo de las personas, de que más o menos de qué lugar pueden ser. Y él me dijo que estaba padeciendo también, porque su mamá había muerto. ¿Sí? Yo no tuve la oportunidad de orar por esa mujer que había muerto, porque yo ya me enteré cuando había pasado. Y así hay muchas situaciones donde vemos que hay una cantidad de gente muriendo, padeciendo y desesperándose, algunos padeciendo por la comida, que es lo más necesario, porque por último uno puede ponerse abajo de un árbol o meterse, qué sé yo, en cualquier lugar, pero ya que falte la comida es lo peor. Y está sucediéndole a muchas personas que en realidad no tienen comida. Ahora, hay muchas personas que estoy seguro que dirán, bueno, ¿qué pasa con Dios? ¿Y qué pasa con nuestro Señor Jesucristo? Porque nosotros vamos llevando al Señor a todo lugar para que lo conozcan. Pero en los tiempos buenos, ¿cuántas personas le llevamos a Jesucristo a su casa? ¿Cuántas personas nosotros le llevamos a Jesucristo para que lo dejara entrar en su corazón? ¿Y qué hicieron? Realmente, díganme ustedes, ¿qué hicieron esas personas? Posiblemente dijeron lo mismo que yo dije en algún momento. Bueno, yo soy esto, yo soy lo otro, o ahora no tengo tiempo. ¿Sí? Y la gente le cierra el corazón al Señor y se quedan sin aceptar a Cristo. Ahora, yo quiero que entiendan las personas que no han conocido bien al Señor
y que lo han despreciado al Señor, que el peor insulto que puede haber es cuando, fíjense lo que dice el Padre, las personas pueden insultar al Padre, las personas pueden insultar al Hijo, pero, y le va a ser perdonado, dice, el mismo Dios lo dice. Ahora, cuando insultan al Espíritu Santo, dice Dios que no le va a ser perdonado ahora ni en la época venidera. No le va a ser perdonado. Ahora, la gente dice, sí, Dios es amor y... Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Saben la primera parte, pero no saben la segunda parte de ese versículo cortito, ¿sí? Ahora, ¿por qué Dios no perdona que se insulte al Espíritu Santo? Porque cada hermano, allí donde estás, hermano, hermana, que estás predicando el Evangelio, amiga, que estás predicando el Evangelio, yo quiero decirte que cuando vas a una persona y le llevas el Evangelio, como lo hago yo en cualquier momento, yo no tengo un momento especial para predicar, no lo hago atrás de los púlpitos o solamente por Facebook, sino que lo hago en todo momento, y en todo momento que yo tengo ocasión de predicar la palabra, yo lo hago, ¿sí? Ahora, lógicamente, por la experiencia, siempre sé en el momento que voy a hablarle a una persona, y no me acuerdo que me hayan dicho que no, muy pocas veces, pero siempre lo hago. Ahora, volvamos a lo mismo. ¿Cuál es el peor insulto? Cuando nosotros vamos y le llevamos a Jesucristo a las personas por allí realmente pueden tener una actitud buena y decir, bueno, sí, lo recibo a Jesucristo. Yo le cuento, por ejemplo, iba pasando una persona por la calle, iba vendiendo huevos, por ejemplo, y lo miré así y le digo, ¿querés recibir a Jesucristo? Y me dijo, sí. Eso es lo hermoso, ¿ves? A lo mejor hay personas que trabajan para que uno se convierta, pero yo lo vi y le dije, ¿querés recibir a Jesucristo? Me dijo, sí. Y así tengo muchas ocasiones, como a lo mejor estoy con una escribana, me ha hecho recibir a Cristo, a un contador, a un abogado, a cuánta gente que cuando me dan la oportunidad, ahí nomás yo estoy diciéndole, ¿quiere recibir a Cristo? ¿Sí? Bueno, cada uno de nosotros cuando vamos y llevamos a Jesucristo y las personas dicen, sí, quiero recibirlo, le abre la puerta a su corazón, eso es una gran alegría para Dios. ¿Por qué? Porque siempre hablo del templo del Espíritu Santo, que somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando dejamos que entre Jesucristo, lo que estaba dentro de ese templo, para aquellos que a lo mejor le puede doler, estaba el diablo ahí. ¿Sí? Entonces, al aceptar a Cristo, entra el Espíritu Santo en nuestra vida, y lógicamente el diablo se tiene que ir, porque donde está la presencia de Dios, el diablo huye. Y eso lo deben saber todas las personas. Si usted tiene al Señor en su corazón, va a huir de su vida, va a huir de su familia y va a huir del hogar de todos sus familiares. ¿Sí? Pero usted tiene que tener primero que nada al Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Cuando una persona le dice
no a Jesucristo. Allí es cuando insultan al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque decimos, ¿querés recibir a Cristo? Sí, pero juntamente con Jesucristo entra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo debe habitar acá. Pero si le dice la persona que no acepta a Jesucristo, no acepta al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede entrar a su templo. Entonces, la persona que no recibe a Cristo, la persona que no recibe a Dios, tampoco recibe el Espíritu Santo. Tampoco recibe el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Y el que no recibe el Espíritu Santo, lamento decirle, camino del infierno. Pero es así. No lo digo yo, está escrito en la palabra. Yo no escribí la palabra. Yo predico la palabra de Dios. Yo predico sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos. Yo predico todo eso. Pero la escribió Dios. Es el manual de vida para el cristiano. Y bueno, hay algunos que realmente no quieren guiarse por la palabra de Dios, quieren guiarse por la forma que vivíamos antes nosotros. Cada uno tenía la Biblia escrita a su manera y decía, bueno, esto es bueno, esto es malo. Pero cuando nos encontramos con el Señor, ahí nos damos cuenta de nuestros errores, y si conocemos la palabra, nos vamos a dar cuenta qué es lo malo y lo bueno que estamos haciendo. No es por nuestro propio conocimiento, sino por lo que Dios dice. Entonces, yo quiero que entiendan esto. Quiero que lo entiendan. Al predicador, a la predicadora, al pastor, al discípulo, a todo el mundo. Que cuando le dicen no a Cristo, le dicen no al Espíritu Santo, y esa persona se pierde. Así de simple. Ahora, vamos a ir a la palabra. Acá dice que cuando vio a la mujer, se compadeció. Se compadeció como en este momento Dios se compadece de cada una de las vidas que están enfermas. Y estoy seguro que entre todos los enfermos habrá más de uno que le dijo no a Jesucristo. Pero Dios sigue obrando, sigue trabajando, sigue haciendo cosas, sigue enviando siervos de Dios a que prediquen su palabra y que las personas lo dejen entrar a Jesucristo. Pero, ¿qué pasa? Posiblemente Dios te puede sanar, o el Señor te puede sanar, pero ¿qué pasa si realmente no seguís el camino de Cristo? Porque muchas personas, en una oportunidad, el mismo Señor se enojó. ¿Por qué? Porque habían comido mucho, ¿sí? Habían tenido pan y peces, y una gran multitud, dice que ahí se había alimentado. Algunos hacen las cuentas que eran como 15.000, entre mujeres, hijos y todas esas cosas. Y bueno, cuando el Señor los miró, ustedes me siguen nada más que por el pan y por los peces, le dice, ¿sí? No me siguen por otra cosa. Y así es hoy en día. Las personas siguen al Señor porque lo que el Señor les pueda dar. Y el Señor les da, primero que nada, la vida eterna.
¿Quién la puede comprar? La vida eterna. Nadie puede comprar la vida eterna. ¿Sí? Nadie. Es un regalo de Dios. Pero, como estaba diciendo, es un don inmerecido. Pero como le estaba diciendo, hay mucha gente en este momento padeciendo. Esto que está sucediendo, algunos lo toman por castigo, otros lo toman por, bueno, infinidad de cosas. Pero, como algunos piensan, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo va a venir el Señor? Y el Señor dice, bueno, primero voy a dar oportunidad. No es que el Señor lo haga, sino permite que haya una pandemia como la de ahora, para que mucha gente que no se quiere arrepentir de ninguna forma se arrepienta. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, ustedes vieron que digamos, Dios condena a las personas que viven que son del mismo sexo, y bueno, se permitió, lógicamente habrá permitido Dios el SIDA, pero la gente se la rebusca de alguna forma y sigue con su pecado. Hoy el Señor permite esta pandemia, Él la permite, porque no hay nada que no esté bajo el control del Señor. Él la permite. Habrán algunos que se van a endurecer y otros que se van a ablandar. Ahora, yo les quiero enseñar algo. Aquellos que conocen las velas que están hechas con cera, cuando prendemos una vela, vamos a ver que se comienza a derretir la vela. Ahora, si una persona está haciendo con barro, hace como especies de adobes o ladrillos, pero no son ladrillos hasta que no se cocen, que son de barro nada más, y así hacen sus casitas, ¿sí? Con adobes. Ahora, fíjese, el adobe es barro. Cuando le da el sol, ¿qué sucede? Se endurece. Cuando le da el sol, al adobe se endurece. Y a la vela, cuando le da el sol, se derrite. Así pasa con el Evangelio. Así pasa con las personas. Cuando alguien un predicador le lleva a Jesucristo a una persona, esa persona puede reaccionar como una vela o como un adobe. Va el Señor, va el evangelista a predicar la palabra a alguien, y esa persona puede sentir la presencia de Dios y comenzar a derretirse ante la presencia de Dios. Pero hay personas que son como un poco de barro, que como con el sol se endurecen y no permiten a que el Señor entre a sus vidas y haga milagros. Acá tenemos que ver algo muy importante. Venía entrando a la ciudad la vida y la vida eterna. O sea, ¿qué quiere decir? La vida que tenemos en Cristo Jesús aquí en la tierra, y después la vida eterna. Eso es lo que iba entrando a la ciudad. Pero iba saliendo de la ciudad la muerte. Quiero que lo entiendan bien. Iba saliendo la muerte. Y se encontraron la vida eterna con la muerte. Allí se enfrentaron. Hoy día, las personas se están enfrentando con la muerte. Muchos que se burlan que no existe esta enfermedad, están siendo atacados por esta enfermedad. Existe.
Mi esposa como yo, la pastora como yo, nos cuidamos tratamos de estar en la casa para proteger nuestras vidas. Cuando nos lleve el Señor será cuando Él lo quiera hacer. Pero mientras estemos acá, tenemos que trabajar para el Señor. Porque esa es nuestra parte. Predicar a Jesucristo. Ahora, hay personas que están allí ya prácticamente con ya están a las puertas, se puede decir, de la ciudad, ¿sí? Con la muerte. Pero nosotros, los predicadores, le estamos llevando la vida. Le estamos llevando la vida a las personas. Y no solo una simple vida acá de unos años, sino que le estamos llevando la vida eterna, que nadie la puede comprar. Solo puede recibirla por fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la única forma de recibir esa vida eterna, es recibiendo a Jesucristo aquí como Señor y Salvador. Es la única forma. Y ¿saben qué? Está hecho para que la gente que no tiene ningún conocimiento, ni que sabe leer, ni nada, como para aquel que es un catedrático de la universidad. Nada más que el catedrático de la universidad le va a ser más difícil recibir a Cristo que aquel que es sin estudios y padeciendo necesidades. Porque el que es catedrático confía en la profesión que tiene. Pero el que es pobre y necesitado, no le queda más que confiar en Dios. Nada más. Hoy todas las personas se están enfrentando con la muerte. Así de simple. Las personas se están enfrentando con la muerte. Pero fíjense lo que sucede cuando alguien tiene un encuentro con Jesús. Fíjese por la palabra. Entonces dice, acercándose, tocó el féretro. Esto es algo que un maestro judío no lo hacía. No tocaba personas, no tocaba féretros o cajones de muertos, no tocaba animales muertos. Pero fíjense todo lo contrario que hace el Señor. Dice, acercándose, tocó el cajón de muerto, para que lo entiendan más. Y los que lo llevaban se detuvieron. Lógicamente sabían que era un maestro y había respeto. Y ellos se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Todas las personas se están enfrentando con la muerte. La muerte está a los pies de cada persona ahora en el mundo. Y no digamos en Mendoza, donde vivimos. ¿Cuánta gente está muriendo acá? ¿Sí? La muerte está a la puerta de los hogares. Y mucha gente sigue siendo rebelde con Dios. Pero a nosotros no nos interesa la rebeldía de las personas. A nosotros nos interesa llevarle a Cristo a cada persona, a cada vida, a cada hogar. Por eso queremos hacer grupos familiares, para llevarle todos los martes y los viernes, llevarle la palabra a su casa. Y si ustedes se le abran la puerta al Señor, bueno, no van a tener problema con Dios. Pero si ustedes insultan al Espíritu Santo, van a tener un grave problema con Dios. Ahora,
El Señor, así como le dice, así como están ustedes con problemas, con personas que ya van a morir, Él también está tocando a esas personas ya. Estás tocando a las personas las cuales ustedes han hecho las peticiones. El Señor ya las está tocando. ¿Sí? Está tocando a los cuerpos que están con coronavirus. Y Jesucristo le está diciendo a cada persona, a cada hogar de Mendoza y de todo el mundo, le está diciendo en este momento: levántate, levántate, hermano, hermana, amigo, amiga, que estás allí. El Señor te dice: levántate. ¿Sabe por qué? Porque mientras la persona no se muere, hay una oportunidad todavía. Y esa es la oportunidad que te está dando el Señor en este momento, haciéndome que yo te lleve un mensaje, para que entiendas que hay una oportunidad todavía. Y si quieres recibir esa oportunidad, el Señor te está diciendo: bueno, hombre de familia, mujer de familia, hijo, levántate. Pero en fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque cualquiera se puede levantar, pero hay que levantarse en el Señor y para el Señor, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Esa es la forma que cada persona se tiene que levantar. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y yo digo: Mendoza y todo el mundo, levántate, porque ha llegado Jesucristo. Y donde está Jesucristo, todos los diablos, los demonios salen disparando. ¿Sí? Dice acá: y se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Yo he visto muchos milagros y maravillas. He visto personas ciegas recibir la vista y la gente así atónita, como acá, que dice: y todos tuvieron miedo o quedaban atónitos. He visto milagros donde la gente, o sea, se producía el milagro y la gente se quedaba mirando como diciendo: ¿qué pasó? Eso es el poder de Dios. Eso es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que necesitamos? Tener en fe en Cristo, que Él va a ayudarte. Te digo una cosa: si yo no supiera que Jesucristo hace maravillas, yo no estaría predicando. Pero yo he visto miles de milagros con mis ojos hacerlos delante mío el Señor. Yo lo he visto. Levantarse los paralíticos, gente que se iba a morir, después estaba sana, columnas que estaban destruidas para quedar paralítico, columnas nuevas, cerebros nuevos. ¿Cuántas maravillas he visto? Y esas cosas que yo he visto, vengo a contártelas para que sepas que hay una esperanza, hay una posibilidad, pero es con fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. No puede suceder nada si Jesucristo no entra a tu vida, y a tu hogar, y a tu familia. Y dice acá que el que había muerto comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Yo le digo que muchas personas van a glorificar a Dios ahora, porque vamos a comenzar a orar. Hay gran cantidad de peticiones. Vamos a orar acá personalmente por las peticiones, las que tienen que ver con coronavirus. Y
porque son cantidad. Y todas las que tenemos acá son las que vamos a orar, más las otras que vamos a seguir orando por ellas, ¿sí? Pero ¿por qué le digo que vamos a orar ahora por esto? Porque estos son los pedidos más urgentes de personas que ya se están muriendo, de personas que ya tienen la enfermedad, uno o toda la familia, y por eso es urgente orar por ellos, ¿sí? Así que antes de orar, yo le pido a cada una de aquellas personas que han hecho la petición, de aquellas personas que han confiado en que Dios va a hacer la obra y no han recibido a Jesucristo, y aquellos que han recibido a Cristo pero se han alejado del Señor, yo les invito a que dejen entrar y que lo reciban a Jesucristo en su corazón, ¿sí? Así que cierren sus ojos y repitan conmigo en voz alta. Esto es para todos, esté enfermo o esté sano, reciba a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Repita conmigo en voz alta y diga así: Padre Celestial, yo renuncio a mi pasado en el nombre de Jesús. Renuncio a toda cadena familiar, ¿sí? A toda problema, a toda dificultad generacional que viene de generación en generación, como la diabetes. Ustedes saben que lo tiene la abuela y después lo va a tener el hijo o el nieto, y así, y va de generación en generación. Entonces ahora renuncia a todo espíritu de diabetes desde su bisabuelo en adelante, para que sean sanos en el nombre de Jesús, ¿sí? Bueno, todo espíritu generacional renunciamos. Y ahora, Padre Celestial, yo recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Padre Celestial, lo siento en mi corazón y lo confieso con mi boca. Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. Padre Celestial, anota mi nombre en el libro de la vida y envía tu Santo Espíritu a morar en mí. Gracias, Padre, por esta reconciliación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor les bendiga, y ya, si hizo la